Asambleísta Marisol Peñafiel. Buenas tardes, señor presidente, colegas asambleístas. Quiero iniciar esta intervención diciéndoles que la bancada del Movimiento País no permitirá volver a la historia del pasado. Y eso significa plantear reformas que son viables, reales, concretas y que no representan al interés de una coyuntura ni tampoco representan al interés de un sector político. Si bien es cierto, la Ley Orgánica de la Función Legislativa requiere algunas reformas, tampoco es menos cierto que ese cuerpo normativo no puede convertirse en el parangón de lo que ha significado un proceso de ingobernabilidad en las democracias del país. Por una parte, un Congreso anterior que se especializaba en, a través de estas argucias, entrampar el proceso del desarrollo de la obligación de las y los legisladores, que es legislar y fiscalizar, para acusar a un ejecutivo del no cumplimiento. Por lo tanto, decirles que en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado asumimos con responsabilidad la demanda de diversos sectores. Y aquí algunos colegas asambleístas ya lo han planteado. Coincido con la colega asambleísta Silvia Salgado en que es obligación nuestra diferenciar el proceso de fiscalización y el proceso de control político. Creo que fundir esos dos principios obligatorios de quienes somos los legisladores conlleva a decir que aquí en el seno de la democracia se ha convertido en el patio trasero del Ejecutivo. Tamaña falacia que no recoge la realidad de los hechos. Hay puntos importantes que se han planteado en la reforma y que evidentemente el informe presentado de mayoría y el informe de minoría tienen sus acuerdos. Sobre todo en una demanda que desde los sectores sociales, desde las organizaciones, pero desde nosotros como legisladores y legisladoras lo hemos planteado. Y me refiero concretamente a la consulta prelegislativa. En ese punto, los dos informes tienen coincidencia con cumplir lo que dice el mandato constitucional y aplicar también la sentencia de la Corte Constitucional. Reconocer que las comunidades, los pueblos, las nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio tienen que ser consultados es una obligación y creo que además demanda la necesidad para aprobar leyes que en este mismo recinto ya las hemos debatido y que tienen aprobados sus informes. Y también para complementar otras demandas ciudadanas como significará la ley de tierras. Por lo tanto, colegas asambleístas, en uno de los puntos en el que el informe de mayoría y el informe de minoría no concuerdan es en el proceso de fiscalización. Quienes hemos suscrito el informe de minoría compartimos el hecho de que la fiscalización tiene que cumplir su objetivo, que el control político tiene también que cumplir su objetivo fundamental, pero en lo que no concordamos es en el mecanismo de cómo, sin el debido proceso, sin el derecho a la defensa, se pretende que el Pleno de la Asamblea resuelva o no el proceso del juicio político.
Ahí se han planteado algunas alternativas y yo le digo al Pleno de la Asamblea que con absoluta madurez y responsabilidad tomemos esa decisión colectiva para una eficacia del proceso de fiscalización. Pero algunos creen que fiscalizar es solo destituir a ministros, llamar al Pleno para que algunos hagan argucia de su arte de palabrear. La fiscalización seria y con responsabilidad tiene que hacerse en este seno de la Asamblea, cumpliendo esos principios constitucionales. Aquí se ha dicho que a pretexto de proteger a ciertos sectores no hemos asumido con responsabilidad la fiscalización. Algunos asambleístas con responsabilidad hemos asumido el proceso del control político y con responsabilidad también asumimos el proceso de fiscalización. Algunos tendrán que responder en ese proceso también en forma personal e individual, porque ya tuvimos el ejercicio de que el proceso de fiscalización pase de la comisión al Pleno de la Asamblea. ¿Cuántas voluntades políticas hubieron para tomar esa decisión? ¿Cuántos se ausentaron y cuántos otros se abstuvieron cuando tuvimos esa posibilidad que ahora lo demanda un sector de esta Asamblea Nacional? Por lo tanto, señor presidente, creo que el proceso de legislación, de fiscalización serio, tiene que ser asumido con absoluta responsabilidad. Hay algunos temas que tanto el informe de mayoría como el informe de minoría coinciden en que aquí ni siquiera se ha manifestado cuáles son sus intenciones, a excepto de lo planteado por el colega asambleísta Mauro Andino. Y creo que ahí hay puntos fundamentales como el tema de la escolta legislativa, cómo mejorar la unidad de técnica legislativa que nos permita cumplir con los objetivos fundamentales. Señor presidente, no quisiera que el debate se agote, no quisiera que en forma apresurada tomemos esa decisión. Creo que la Asamblea tiene la responsabilidad histórica de que este debate pueda demostrar la madurez, pero sobre todo la responsabilidad histórica que ahora tenemos cuando tenemos que aprobar nuestra norma interna de funcionamiento. Hacia eso lo apuntamos. Y concluyo con la frase que inicié. El pueblo ecuatoriano castigó las formas antidemocráticas, populistas y demagógicas de cómo actuaba el viejo Congreso. Y no seremos nosotros los que avalicemos volver a esas viejas prácticas. Gracias, señor presidente.